Hola, querido Manfred, ¿cómo estás? Hola, hola, estoy todavía encontrando como el ángulo, pero creo que ahí funciona. Ahí te ves perfecto. Bueno, primero, buenas noches, gracias por aceptar la invitación de este espacio de conversaciones musicales, que después nos va a quedar pues colgado en nuestro Instagram TV para poder tener bastante amplificación. Bienvenido a este espacio, Manfred, ¿cómo estás? Bien, 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 Aparte de muchas aguantar. gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y chévere pues pasar el domingo en la noche hablando de música y de cosas chéveres. Bueno, muchas gracias, Manfred. Cuéntanles a todo el mundo primero, como los procesos musicales están hechos por personas, ¿no? Sin los nombres, Cosmology o Mandinga Sea o Don Teto, pues detrás hay unas personas que tienen un Ujú. proceso musical. Entonces, primero cuéntanos de ti. ¿Quién es Manfred? Yo no entiendo finalmente, tú eres de acá, tú eres de dónde, por qué llegas acá. Cuéntanos primero un poco de Manfred para luego empezar a hablar de Cosmology. Listo, y bueno, mi nombre es Manfred Reimert, yo soy colombo-chino alemán, o alemán colombo-chino, o alemán-chino colombo, como uno lo quiere llamar. Mi papá es alemán, mi madre es china y yo nací en Colombia, y así también mis hermanos. Entonces yo soy rolo, pero con ascendencia alemana y con ascendencia china a la vez. Y he vivido pues fuera del país de un tiempo, y ya yo regresé al país en el 2012, ¿sí? Ujú. Y pues yo, no, yo fui al colegio, fui al bachillerato, todo lo hice aquí pues aquí en Bogotá, y me fui a vivir y estudiar en Alemania, y allá viví como 16 años y después regresé aquí a Colombia. ¿Y qué estudiaste en Alemania? Porque ese cuento a mí me parece increíble, lo hemos Bueno, discutido en nuestros yo, espacios. Cuéntanos un poco qué estudiaste. yo estudié ingeniería aeroespacial, una carrera que no es muy, muy típica, digámoslo así, pero digamos que otra vez está como un poquito en la prensa por lo de Perseverance y lo que está pasando como en Marte. Pero sí, no, yo estudié eso porque pues yo quería, a mí siempre me ha interesado cosas espaciales y cosas así, pues sí, como de la última frontera, sí, que es Ujú. pues el espacio y todo esto. Y pues tuve la oportunidad de estudiar eso en Alemania, en Múnich, en una ciudad del sur, en la capital del estado de Bavaria, de la Ajá. provincia de Bavaria, y que es famoso por el Oktoberfest. Entonces, Oktoberfest, BMW, y bueno, eso es básicamente lo que uno conoce en Múnich. Y está cerca de los Alpes, entonces es bien bonita la ciudad. Y ahí estudié y después comencé a trabajar allá por un tiempo y me regresé aquí a Colombia. Sí. Dale, y en todo este proceso, Manfred, ¿en qué momento en tu vida llega la música? O sea, ese momento que dice, mi música tocó las puertas de mi alma, ¿a qué edad? ¿Desde qué edad a ti te llamó la atención y por qué te llamó la atención la música? Además es que es como raro, ¿no? Porque ingeniero aeroespacial, que es una vaina que uno dice que esto como se come, pero, pero ya que no lo estás explicando, ¿cómo es eso? ¿Cómo llega la música? Porque esa combinación me parece increíble. Yo me sé la historia, pero quiero que todos la escuchen un poco. Pues digámoslo así, yo viví pues, mi hogar, digamos, mi hogar donde mis padres se escuchaba música todo el tiempo. Entonces la Ujú. influencia, o sea, el gusto por la música viene de la casa y mi padre escuchaba mucho jazz, mucho swing, mucho Glenn Miller y Louis Armstrong y cosas así por el estilo. Y digamos la primera, y eso pues me sonaba siempre, pero la primera música, digamos, la primera canción de la que yo me acuerde, que me impresionó y me fascinó y como que traté de imitar lo que estaba pasando en lo que estaba viendo, fue el video de Thriller de Michael Jackson, que cuando lo lanzaron como en 1982, 83. Yo lo Sí. vi pues en televisión en la casa y pues era un espectáculo eso porque primero que todo tenía como 5 o 6 años y pues es espectacular, pues nunca había visto uno una cosa así y pues trataba yo de imitar los pasos que estaba haciendo ahí y toda esta cosa y eso fue como creo que Genial. mi primer contacto musical, de lo que yo me acordé que me parecía la música algo chévere, algo que había que explorar, que conocer y pues tuve también como la fortuna de que mi madre, esto es muy asiático. Entonces Ujú. los asiáticos les encanta mandar a los hijos a tocar un instrumento, ponerles clases Ujú. porque pues es como parte de la cultura asiática que los hijos tienen que saber hacer de todo, tienen que saber cocinar, no lo hago bien, pero digamos, tienen que saber Yo te enseño, cocinar,
tienen que saber tocar un instrumento y tienen que saber más idiomas, ¿sí? Ujú. Entonces, eso trató siempre por el lado de mi madre, digamos, nos metió a todos mis hermanos y a mí a clases de música. Entonces, yo comencé extrañamente con este típico órgano, con Ajá. organeta, ¿sí? Sí, sí, Y sí. nunca me gustó realmente, o sea, no me pegó, pero como más tardecito, cuando se popularizó Guns N' Roses y Slash y sus solos y toda esta cosa, ahí dije, eso, eso es lo mío. Yo quiero aprender a tocar guitarra porque quiero sonar así. Quiero pararme también del escenario, hacer ruido y sonar y verme y sentirme cool y hacer cosas así. Entonces es como que ahí es donde comencé yo a decirle, oye, más bien mándame a clases de guitarra que de organeta no está chévere. Y ahí comencé y me compraron también mi primera guitarra como a los 14, en alguna tienda Buenísimo. que todo el mundo compra como en la 57. Sí, era el Ah, 27, sí. 57 con En séptima. Ortiz. No, Ortizo era muy caro, entonces fue como cerrar musicales o alguna cosa. Al lado de Ortiz, Las del frente, las del frente, las del frente. tienditas chiquitas más económicas, y ahí me compré mi primera, me compraron mi primera guitarra, una PD Predator blanca con negro, que incluso la tengo todavía. O sea, ese Genial. instrumento me ha acompañado por todo lado, y yo tuve como ese instrumento como por los primeros, diría yo, 5 años llamémoslo así, exploración musical. O sea, yo no compré la siguiente guitarra ya estando en Alemania y queriendo tener como un instrumento más chévere, más cool. Ajá. Y pues la mayoría digamos, de mi aprendizaje musical ha sido por profesores privados o academias como privadas, ¿sí? Que, Ujú. así por el estilo, y después cuando comenzó con, pues digamos, mi afición por el rock, también o tratando de sacar de oído las cosas o comprando tabs que antes las vendían como en fotocopias, ¿sí? Sí, Entonces, sí, sí. también de las 57 había chuzos que se encargaban, y en la 70 y pico también, cerca de Unilago, había otro chuzo Ajá. también que vivía yo no sé, de comprar las revistas caras de guitarra, o sea, como Guitar World, Guitar Player, Guitar no sé qué vainos, y Ajá. ahí siempre partituras en tablatura de canciones populares del momento. Ok, Entonces, ok. ellos las fotocopiaban y se las vendían a uno. Entonces, ahí eso Bueno. también aprendí bastante. Entonces, ahí aprendí como que dice, qué sé yo, canciones de Pearl Jam y de Guns N' Roses y de Metallica y cosas así. Y hablando de de esas bandas que te influenciaron o que fueron las primeras, bueno, digamos que ya sabemos que un poco fue pucha, Thriller, Michael Jackson, uy, ¿esto qué es? Pero ya digamos en gusto musical, ¿cuáles fueron las primeras? Estas que nos están mencionando, que yo, oye, esto está del puta, yo quiero irme por este lado. Por ahí están nuestros amigos de Da Room, dice que se van a desquitar de ti por el saboteo del programa de Virus TV. Yo Ah, no sí. dejo, yo no dejo, mami, yo no dejo, Dale, tranquilo. dale, 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 dale. Aquí yo Mucho, tengo, yo trato de responder más tardecito, pero no, la cosa es que a mí siempre me ha gustado, yo creo que suena como muy simplón, me gusta música buena, ¿sí? O sea, ¿qué es música buena para mí? Algo que me llegue como que al cerebro, que me llegue al corazón, que me llegue a la barriga y que me llegue a los pies, ¿sí? Básicamente, que me llegue a algún lado, ¿sí? Música que de alguna forma uno le encuentre como tiene un sentido, está expresando alguna cosa, le hace a uno mover algo, sí, resuena con uno. Entonces, por ende, sí. a mí me gusta Michael Jackson y me gusta Metallica y me gusta, qué sé yo, después cuando comenzaba uno a explorar, esto ya es como gracias a los amigos del colegio, entonces comienza uno a conocer Jimi Hendrix y comienza uno a conocer Led Zeppelin y Black Sabbath y Deep Purple y todo ese classic rock, y más tarde también Ajá. como de los 80. Hay que decir que yo soy más bien como qué sé yo, un chico de los 90. Entonces mi Sí, música principal, uno dice que la música que más me influencia a uno es la que uno escucha como a partir de los 13 14 años hasta los 19, sí. grunge. Sí, para mí fue el grunge. Muy bueno. Los de Virus ustedes van a decir que, uy, qué porquería, pero no, pero eso era la música. Entonces estamos diciendo Pearl Jam, Alice in Chains, Nirvana, Soundgarden,
y todos estos. Y Ujú. como eso sonaba muy setentero, entonces uno decía, Sí, claro. explorar lo que le gusta a esta gente también. Es que también uno tiene que, pues me parece chévere explorar las influencias de mis influencias. Entonces Sí, empecé a claro. escuchar, estos son fans de Black Sabbath, de Led Zeppelin, de Stevie Ray Vaughan, de qué sé yo, qué vainas. Entonces después uno comienza a escuchar qué es lo que le gusta a Stevie Ray Vaughan, qué es lo que le gusta a Led Zeppelin, qué es lo que le gusta a Pink Floyd. Entonces uno comienza a escuchar las influencias de ellos, entonces empieza uno a ver, uy, hijo de madre, esto es una telaraña que se abre y hay mucha vaina que escuchar y que aprender. Y pues yo digo que cuando uno hace música, es igual de importante practicar el instrumento como escuchar música, ¿sí? Escuchar todo tipo de música porque uno va aprendiendo a apreciar, qué sé yo, otras formas de entender la música y otras formas de interpretarla y sobre todo que uno empieza a... Se prendió la luz. empieza, Es que, uy, hay fantasmas. ¿sí? Empieza uno como a, no sé, cuando uno comienza ya a escuchar como los instrumentos por separado, es también Sí. como ya deja ya es inevitable poder hacerlo, o sea, uno ya no puede escuchar como la música totalmente en conjunto, sino uno ya es como analítico y escucha, uy, mira cómo suena ese bajo, mira cómo suena ese solo de guitarra, mira cómo suena, qué sé yo, este arreglo que le están haciendo. Y bueno, uno se adentra más y más en la música y va tratando de aprender y pues yo creo que la mayoría de los músicos aprendimos escuchando música y tratando de imitar lo que estamos escuchando. Total. Pero Manfred, y tú, digamos, en ese proceso, tú, bueno, seguiste tocando guitarra, estás en Alemania todos estos años, vuelves acá, ¿y cuál fue tu primera banda? Porque yo sé que tú has tenido un proceso, digamos, formativo. Ahorita vamos a hablar de Cosmology, que es nuestra esencia, pero básicamente es, ¿cuál fue ese proceso? O sea, tú llegas y ¿a qué edad hiciste la primera banda o perteneciste a una banda? ¿Cuál fue? Y cómo llega esta a nacer pues Cosmology, que ya lleva pues unos años Sí, trabajando arduamente y pues que ahorita vamos a contarles un poco a todos los que nos están viendo y los que nos van a ver después por Instagram TV, es como esos, algunas cosas y algunos planes. O sea, esto Cosmology no es un hobby caro, es una banda no, no, que les no, sí. gusta, que les encanta y que estamos trabajando para potencializar. Pero cuéntanos un poco ese proceso tuyo en Sí, bandas, porque pues esto no es claro. como que, ay, amanecí ya, Cosmology, no, esto ha pasado otras cosas antes. Claro, claro. Digamos, yo no he tenido la fortuna, esto me pareció interesante, voy a hacer con paréntesis, escuché una por casualidad, una entrevista de Black Keys, que son Ujú. conocidos por Lonely Boy, y pues una entrevista de Metallica, pues eso sí lo conoce todo el mundo más, y en ambos casos es interesante que para James Hetfield y Lars Ulrich y para los dos tipos de Black Keys, esas fueron sus primeras y únicas bandas. Nunca habían Ujú. estado en ninguna otra banda y me pareció muy chévere, pero eso no me pasó a mí. A mí me pasó todo lo contrario, he estado como en 10 bandas distintas. Creo que la mayoría las he iniciado yo y me he salido por cuestiones de, qué sé yo, me iba a estudiar a otro lado, o se agarra uno con alguien, o hay diferencias creativas. Pero digamos, mi primera banda fue como a los 14 en el colegio, se llamaba Hookah Hey, que quiere decir hoy Ujú. es un buen día para morir, que vi Ajá. en una película, creo que ya, donde Place of Glory es el soundtrack, Young Guns, Sí. ahí creo que Ajá. hay un indígena y ese indígena dice Jucajé y todo se lanza como a un barranco con caballos. Y ahí ya, así llamamos nosotros a la banda y hacíamos covers. Así, creo que las primeras dos, tres bandas hacíamos covers y tratábamos de componer cosas propias, pero era todavía como muy imitado, muy imitación de lo que estábamos haciendo de covers, ¿sí? O sea, pero Ajá. digamos, los primeros pinitos en componer después tuve otra banda que se llamó, también durante época del colegio, que se llamó El Pez que Fuma, que sí hacíamos más composiciones propias, pero era más grunge. Ajá. Después me fui a la universidad, al colegio, a la universidad a estudiar. Tuve una banda que se llamó Sound Circus, una banda con alemanes y sudafricanos en Alemania. Eh, Increíble. ¿Y qué tocaban? y tocábamos cosas propias, ya estábamos como influenciados por el new metal, entonces estábamos tocando new metal, pero con grunge y con cosas que se influencias de todo tipo. Y de eso sí hay por ejemplo, Sound Circus, sí hay en Spotify. Encontré los archivos y dije, subamos esa vaina. Entonces, Buenísimo. esto existe, busquen Sound Circus pegado. Está el primer y único álbum que grabamos, o sea, hay como 10 11 canciones
Después de eso, pues me fui a otra ciudad a trabajar y ahí tuve una banda acústica que se llamó House, que éramos un Ujú. dúo acústico, una chica y yo. Ella cantaba, yo tocaba guitarra y fue como todo lo contrario, porque digamos en Sound Circus hacíamos como un poquito de metal progresivo, pero grunchero, ¿sí? Y dije, quería hacer todo lo contrario y era como volver a lo más sencillo y más simple y también no tener que cargar tantas vainas, sino una guitarra acústica. Entonces armamos como un dúo de acústico y ahí también tenemos como un EP que se llama, que también está en Spotify, que se llama Simple Songs. Y era también eso, Ujú. tratar de hacer canciones sencillas y simples. Y después de eso me regresé a Colombia, armé una banda con un amigo del colegio que me llamó por casualidad para hacer ruido con él, para tocar covers, pero los otros miembros eran como regulares y terminamos buscando otros. Y pues sí, hay que decirlo, es que cuando la gente no hace su Sí, tarea, es cansón y volver a es, repetir, a tocar y siempre es las que además mismas, el proceso musical es de perseverancia, claro, constancia, insistencia, disciplina y estudio. O sea, esto no es ya es eres el Illuminati de la música como hay veces yo molesto a nuestro querido amigo en común, Egbil, digo que los Illuminatis, ¿no? O sea, estos son los tocados por la sapiencia divina de la música y no, esto toca seguir trabajando, no. pero sigue, continúa la historia. Sí, entonces hay mucho, no, sí, eso es como lo que dice Alba, ¿cómo es que se llama? Tomás Alba Edison, que no, 95% es transpiración y 5% es inspiración, o sea, en todo lo que uno hace. Entonces, Sí. hay que trabajarle, hay que hacerle. Y armamos una banda que estaba contando ahora ya en Colombia en el 2016 que se llama Potato Bomb, o sea, la Ujú. papa bomba. Y era pues más funk y más cosas propias y con ciertos covers. Y por cuestiones se nos fue tuvimos que, no, se nos fue, nos sacamos a un baterista por incumplido y metimos, y ahí conocimos a Kevin. Es que, a ver, voy a Ok, hacer paréntesis, tuvimos sí. la excusa más rara para alguien para incumplirnos, que fue que le tenían miedo a salir porque estaban cayendo rayos. ¿Es en serio? Sí, O sea, yo había escuchado cuentazos y ese. O sea, ¿no? no, y Cuentazos y ese. el cuentazo completo es que él supuestamente había trabajado como todo el mundo, básicamente hoy en Ajá, día, enfrente a un computador y se sentía ajá. como cargado y tenía miedo de salir porque los rayos de pronto, él atraía los rayos y se volvía que es un Frankenstein o qué sé yo. Entonces dijimos, no, esa excusa es que es creativa, pero no, no, mamola. Es creativa, o sea, y qué bueno que fuera así de creativo para la música, pero Lastimosamente, entonces mamola y ahí conocimos a Kevin en ujú, Potato Bomb, pero Kevin después tuvo a una un época batero donde más. sí, y comenzamos a hacer música con Kevin y era como una época bastante, digamos, donde produjimos bastantes ideas y cosas así. Y lastimosamente Kevin se enfermó como durante un tiempo, tuvo como unos malestares estomacales y tuvimos que poner otro baterista, pero después volvió Kevin a estar bien y pues yo dije, pues madre, con él tengo química para hacer música, pues ¿por qué no armamos un proyecto paralelo y miramos a ver qué pasa? Y ese proyecto Ajá. paralelo en el 2018 lo comenzamos a mediados del 2018 y eso es Cosmology X. Bueno, ¿qué es Cosmology X? O sea, digamos que ya sabemos cómo hasta cuando llegaste, ¿cierto? Sí. Pero cuando se sientan y dicen, vamos a hacer esta banda. ¿Qué es Cosmology que no son las demás que tú has estado? ¿Sabes? O sea, es como esa Sí. definición de la banda, es que. Pues primero que todo es rock, llamémoslo progresivo experimental, pero sobre Ujú, todo no, tenemos como, yo diría, como una regla general, es que no hay malas ideas, ¿sí? Sí, ujú. simplemente hay ideas que hay que trabajarlas. Entonces, nadie nunca critica las ideas, o sea, nadie dice esto es muy pop, o esto es muy metal, o esto es muy rápido, o esto es muy lento, sino, o sea, no hay como es que eso me pasa en otras bandas. Hay como, siempre había alguien que era como tratando de tumbarle a uno la idea. O sea, me refiero en el sentido de apedrearle la idea porque
no era lo que quería en ese momento, pues que a veces pasa que a uno le sale algo y pues toca aprovechar lo que le está saliendo a uno, porque eso es como que el momento de La inspiración que inspiración. tiene. Exacto, y lo peor que puede pasar es que a uno le digan, "Mm, mm, eso es muy suave, ¿y qué? Hagámosle, después la aceleramos o qué sé yo, ¿entiendes? Entonces, con Kevin notamos que simplemente, primero que todo, pues cuando comenzamos no es que tuviéramos un plan de qué tipo de música quisiéramos hacer, sino solo queríamos hacer algo que nos sonara a ambos. Y teníamos el plan de hacer una banda tradicional con los colores primarios que tiene toda banda de rock hoy en día, o sea, guitarra, bajo, batería, cantante. Queríamos hacer Ajá, eso y eso era el plan. Pues la idea normal, porque pues estamos influenciados por bandas de ese estilo y claro. queríamos hacer lo tradicional, pero pasaba que no encontrábamos gente, digamos, adecuada o cumplida, o digamos, notábamos que estábamos como en el flow creativo y no queríamos interrumpir ese flow creativo metiendo a alguien que hay que enseñarle las cosas y ensayar esa vaina, mientras tanto se estancó, como quien dice, ese flow. Entonces Sí. decíamos, compongamos, 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 y cuando ya lo tenemos compuesto, pues llamamos a alguien para que nos ayude, ¿sí? Tampoco pasó eso, pero simplemente notamos que, fue madre, tenemos una buena química musical y que nos salen ideas frecuentemente y que todo lo que nosotros componemos es basado como en jams. O sea, Sí. nosotros nos ponemos hay una idea básica y nos ponemos a trabajarla y por accidentes, digamos, happy accidents, ¿sí? Accidentes, digamos, felices y fortuitos, esto me suena a algo, o uno tiene como una especie de asociación de, esto que hiciste me suena como esto, voy a tratar de acompañar eso. Y así es como se van armando los temas y terminamos después con ideas instrumentales. Sí. Y cuando dijimos, eh, cuando tuvimos la oportunidad de tocar una y la primera vez en The Grange, de la 45, pues nos dio Beto la oportunidad de tocar para ver cómo llegaba el público y fuimos en el formato de dúo. O sea, Kevin en la Sí. batería, yo en la guitarra, nadie canta de nosotros porque tenemos voces de tarro, lastimosamente, ¿sí? Y lo que hicimos fue tocar nuestras canciones instrumentales e interesantemente a la gente les gustó, así como era, sin bajo, Ajá. sin instrumentación adicional, sino bastante, como quien dice, reducido, ¿sí? Muy a la esencia y sobre todo sin voz, que es lo normal de una canción de rock, ¿no? Sí. Y gustó eso y dijimos, bueno, grabemos entonces un demo, un primer EP, y eso fue también lo que grabamos, lo que hicimos. Entonces, escogimos como las 4 canciones más desarrolladas que teníamos y las grabamos y sacamos nuestro primer EP en agosto del 2019. O sea, 19. comenzamos mediados del 2018, al año ya teníamos nuestro primer EP grabado y ya lo estábamos lanzando en The Music Hall. Y bueno, hasta ahí vamos. Y después vino la pandemia, pero bueno, entonces todo el tiempo nosotros es como, notamos que tenemos un buen flow musical y era como no destruir ese flow y aprovechar esas ideas y tratar de explorar. Así, en estos momentos, pues no estamos cerrados a colaboraciones con Es. cantantes o con otros instrumentalistas, sí, o sea, no es que, a ver, el primer EP es un EP instrumental y por ende nos definen también como rock progresivo instrumental. Pero eso no quiere Sí. decir que sea solo eso, sino es como que se dio ese instrumental y vamos a seguir haciendo instrumentales, pero A queremos mí, agregar cooperaciones con otras algo cosas. a mí algo que me llama mucho la atención para despedirme contigo e invitar a Kevin, tengo una duda, ¿Kevin se va a conectar también de la misma cuenta entonces o de la cuenta de él? Sí, yo supongo que sí. Bueno, dale, pero entonces, antes de hacer ese tránsito de Este cuenta, empalme. ese tránsito. Una de las cosas que a mí me pareció muy interesante cuando empecé a hablar con ustedes y empezamos como a trabajar este proceso que estamos llevando, que hay unas ideas buenísimas, fue ese. Porque fíjate que uno dice, ah, ellos son instrumental y ya, y como las bandas usualmente son tan cerradas, digo, no, nosotros somos esto y no somos nada más, me encontré maravillosamente con esto de, no, es que estamos abiertos, porque entonces hablamos que lo de la voz, entonces nos contaron o me contaron pues los proyectos que tenían, cómo iba a ser totalmente, como te dijera, o estaban abiertos inclusive
a no quedarse en un solo género, ¿no? Sino a poder como experimentar con una base que tienen de composición musical sí, puede decir de composición, de creatividad musical, pero como estaban totalmente abiertos a incorporar hasta sonidos latinos, que lo hablamos en algún momento, y creo que eso es maravilloso de Cosmology, y me encantó sobre todo las ganas que tienen de seguir haciendo cosas, pero sobre todo que es que hay una vaina muy importante en la música, y eso te lo quiero decir acá, y te lo había, digamos, ya dicho en las reuniones iniciales, es, no es creerse bueno, es ser bueno, ¿sabes? Y el ser bueno solamente se genera con trabajo, con disciplina, con dejándose también un poco aconsejar, llevar, Claro, pero es claro. con trabajo. Y entonces eso creo que es maravilloso de ustedes. Contemos un poquito antes de despedirte y darle la bienvenida a Kevin. Eso, esa, digamos, esa amplitud musical que ustedes tienen para su proyecto de aquí en adelante. Sí, pues digamos, inicialmente nosotros dejamos como la paleta bastante abierta de lo que, Ujú. del tipo de música que queremos hacer, ¿sí? Porque, digamos, escuchas, invito a que nos busquen en Spotify o en YouTube nuestro primer EP que se llama Perihelio de Cosmology X. Van a notar que las canciones son muy variadas, ¿sí? O ya se habíamos dejado que hay una canción medio metal progresivo, hay una canción medio hindú, hay una canción como de hard rock y hay una balada, diría, bien bonita acústica. Entonces dejamos como que a propósito el terreno abierto como para no decir que todo el tiempo vayan a esperar, oh, son 4 canciones de metal progresivo, entonces todo esto es metal progresivo, va a venir más metal progresivo. O de antemano dejamos eso abierto. Y para el futuro estamos planeando, pues, canciones también que tienen, pues, yo también cuando hablaba contigo me pareció interesante si nosotros deberíamos agregar el término world music, música del mundo, Sí. ahí en nuestra descripción, porque pues básicamente también Cosmology dice eso, también que es como universal y el idioma de la música es universal, entonces nosotros estamos dispuestos o estamos explorando también, obviamente, ritmos colombianos, porque pues es inevitable siendo colombiano, ¿sí? Uno tiene que, pues, no tiene que, pero es inevitable que a uno le guste algo de acá y que le suene y pues está uno en el ambiente para hacer eso también, ¿sí? Pero digamos, nosotros siempre decimos, nuestro idioma principal es el rock, pero hablamos diversos dialectos, ¿sí? Y uno de esos Exactamente. dialectos es la música colombiana o música de otras latitudes, ¿sí? Entonces estamos trabajando una canción que tiene como un ritmo bambuco más o menos colombiano, chévere, que está pues ojalá próxima a salir como sencillo. Y también estamos explorando, digamos, otros temas más, un poco más de jazz y un poquito más digamos, sí, otra vez como hard rock, un poco más de rancheros. Pero obviamente en algún momento seguramente habrá algo también electrónico y algo, sí, pues es que la Están cosa es que abiertos. estamos abiertos y el único criterio es que nos gusta a nosotros, ¿sí? Y ojalá sí también le guste a otra gente, ¿sí? Pero es que lo que hablábamos también, o sea, yo creo que uno tiene que ser consecuente y coherente. Entonces, ser consecuente y coherente genera afinidades con un grupo, con una formación de públicos, ¿no? Con una comunidad que va armando alrededor. Y bueno, y no va a ser la última vez que vamos a dialogar con Manfred, porque en este año hay planes, iremos contando, no solamente en este espacio, sino en el espacio que vamos a tener a partir del próximo viernes, que se llama Music Talks, que es en alianza con Canal Zoom. Entonces, vamos a estar muy pendientes de las noticias. Me toca despedirte para poderle dar la bienvenida a Kevin. Muchas gracias, Listo. Manfred. Eres una persona maravillosa y eso es lo más importante. Y gracias por estar trabajando en la mano con nosotros y por habernos dado este espacio. Hey, hola, ¿cómo vamos? Bien, ¿tú cómo vas? Bien, 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 bien. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Como escuchaste, estamos hablando ya de todo este proceso, pero quiero empezar contigo también que nos cuentes quién es Kevin, desde qué edad estás en la música y ya más o menos sabemos cómo llegaste a Cosmology X, pero que nos cuentes es de ti, desde qué edad estás en esto y qué es lo que más te gusta hacer, que es tocar batería, pero cuál fue ese boom que te llamó a tocar batería. Bueno, pues Kevin Ramírez empezó con este gusto por la percusión cuando estaba muy pequeño. Pues entré a estudiar en el colegio, un colegio que se llama el Colegio Rembrandt, empecé ahí a estudiar. Y pues un día estábamos pasando por el patio y empezó a ensayar una banda de marchas, pues la banda de marchas del colegio. Y pues
yo iba pasando con mi mamá y yo dije, hey, madre, yo quiero hacer eso, me llamó mucho la atención como que, como el poder que tenía la banda, como sonaba. Entonces, pues, o sea, eso yo quería hacer en ese momento. Entonces yo le dije a mis papás que me dejaran entrar, que me permitieran entrar. Y pues fui, hice las pruebas, pero pues no me dejaron entrar lastimosamente porque estaba muy pequeño, no había puesto para mí. Ujú. Entonces pues, me tocó esperar un tiempo. Entonces ya después cuando entré, como aproximadamente en cuarto, eh, ya habían cambiado de profesor, ya yo estaba un poco más grande, ya entré a hacer caja. Ok, Caja y es lo más básico en las percusiones de una percusión. banda. Entonces, pues ahí duré bastantes años. Lo bacano de esto era que habían muchos concursos de bandas, uno viajaba mucho, se aprendió mucho. Más adelante, pues ya empecé a pasar por diferentes instrumentos musicales como el redoblante, después pasé a ser redoblante mayor, que ya era como comandar a las otras redoblantes, enseñar, ocuparse Ajá. de que todos aprendieran y tocaran bien las partes, y pues así duré bastantes años, y más o menos como hasta noveno estuve en la banda. Entonces ahí es donde aprendí lo que, puedo decir, lo que más sé en percusión. Ujú. Eh, pues que después ya salí, ya el profesor se salió de la banda, y yo ya estaba cansado de lo mismo, de haber pasado por todo, ya como que esto de las bandas de marchas estaba como llegando un poco a su fin, pero pues yo no Sí. quería quedarme ahí, yo quería ir más allá. Y pues entonces yo empecé a joder a mis papás, que yo quiero una batería, que quiero una batería, que quiero una batería, y jodí muchísimo hasta que como 2 años después, pues como un año después me compraron la batería, y pues ahí yo ya tenía idea de más o menos hacer el Claro. ritmo de Queen. el- Sí, sí. y con eso fue que empecé prácticamente, y pues con los redobles que ya sabía y que había aprendido pues en la banda de marchas. Ajá. Oye, pero entonces esto ya fue en la universidad o ya todavía estabas en el colegio. Uy, creo que Ivén tiene problemas con el internet. Esperemos a ver. Ya, ahí creo que ya volviste. ¿Esto fue en la universidad o estabas ya en universidad o estabas en colegio todavía cuando tuviste tu primera batería? No, yo todavía estaba en el colegio, como te digo, como yo me Ah, salí, no me acuerdo muy bien, pero yo me salí como de la banda como entre octavo, noveno, y como para ok. décimo ya tenía la batería. Ah, Entonces, ok. Ok. sí, yo todavía estaba en el colegio. Entonces ahí pues empecé a hacer mis cosas por mi lado. Sinceramente, pues a mí me gustaba, por esa época me gustaba mucho eh, Ujú. System y Rammstein. Entonces, pues yo intentaba tocar eso. Obviamente no me salía porque pues son cosas muy complicadas para iniciar, pero pues Algo intentar, básico. sí, intentar no es perder. Entonces, también me Total. gustaba mucho Nirvana, ¿no? Uno de los primeros covers que saqué fue de Nirvana, y pues era por eso, por la agresividad que yo podía expresar en el instrumento. Por eso es que me llamó mucho la atención la batería. Pues ya más de adelante, pues Ajá. con mis amigos ahí del salón, pues empezamos a hacer que hablar, que yo tengo un amigo que se llama Jason. El hombre le gusta cantar mucho, y pues el man cogía una guitarra y se ponía a tocar en donde fuera, sus baladas y todo. Y pues yo, pues qué, vamos a hacer un grupo. Y le dije yo una vez, sí, pues por allá un compañero mío de 11 alguna vez me había escuchado, se dio cuenta que yo tenía una batería, y pues pasó, pues ese compañero que hoy día es un gran amigo, que se llama Cristian Gómez. Ujú. Era bajista, es bajista mejor dicho, y me dijo, hey, yo te he escuchado, sé que tocas batería, vamos a armar una banda. Entonces ahí fue que con mi amigo y con el bajista armamos la primera banda, que se llamó We Stole the Name, o sea, como que no tenemos nombre. Y pues Bien, un buen así, nombre. así. Ok. Oye, y ya digamos que después de eso en el proceso en la universidad, o sea, desde que estás en la universidad hasta que llega Cosmology, que obviamente pasan unos años, ¿cierto? ¿En cuántas bandas estuviste? ¿Cuántos procesos participaste? Pues como te digo, yo empecé con la banda con la que finalicé el colegio, que es esa que te digo.
Después Sí, terminé el colegio y entré a una banda que hasta hoy día todavía estamos tocando, pero pues es algo un poco más discreto. Pues es una banda de punk ujú, llamada Mayday, Mayday Inc. sí, Pues ahí fue donde empecé como a hacer mis primeros pinitos, donde uno conoce cómo es la cosa, donde se da uno el golpe contra la vida y que no, uno no va a ser una estrellita de rock ni nada de eso, sino que es un trabajo de mucha lucha, sí. de mucha perseverancia y pues ahí básicamente es donde conocí esto del mundo de tocar en bares, de esforzarse, de ensayar. Con ellos aprendí todo eso. Sinceramente, pues no he estado en muchas bandas. Con Ujú, ellos duré duro, pues llevo más o menos como alrededor de unos 5 años. sí, 5 años. Después entré a la universidad, pues ahí uno toca con muchas personas, pero nada muy serio. Eh, y después ahí es donde entré y conocí a Potato Bomb, pues por medio de también un integrante de la banda que te digo que se llama Mayday, que estaba sí. en esa época con la vocalista de Potato Bomb. Entonces, pues ellos estaban buscando un baterista y pues la nena le dijo a Sebas que si podía prestarle el baterista, pues Sebas es el vocalista de la otra banda. Y pues Ujú. me preguntaron a mí, yo dije, bueno, vamos a hacerle. Y pues ahí fue donde yo conocí a Manny, entré a ser parte de Potato Bomb, ahí duramos bastante tiempo. Y allí es donde yo me di cuenta que mayormente improvisar es lo más bacano, porque eh, principalmente los que primero llegábamos a ensayar era Manfred y yo. Entonces, pues los demás se Todo demoraban siempre juicioso. en llegar o en aparecer o en reportarse y pues O les mientras daba tanto, miedo los rayos. exacto, exacto. Entonces, pues mientras tanto con Manny íbamos como improvisando, sacando ideas. Y pues Ujú, así es que surge todo esto de la improvisación y pues mis grupos. Después entra esta época como difícil para mí, que fue como en diciembre de hace unos 3 años, 4 años, 3 años más o sí, menos. sí. Em, pues yo estaba de viaje, bla, 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 yo no sé, me fui con mis papás, estaba de viaje, comí algo por allá en un restaurante y me cayó pésimo. Pésimo, Ajá, pésimo. Pues yo pensé que había sido una intoxicación normal, había tomado unas polas normal, nada serio, sí. pero tiempo después ya empecé a notarme muy enfermo del estómago, cada vez que comía algo me daba mucho Te malestar ponías mal. estomacal. Sí, y esto se empezó empeorando, empezó a empeorar, a empeorar, a empeorar, y ahí fue cuando pues me quedé quieto, o sea, no podía ni salir de la casa porque sinceramente me sentía muy mal. O sea, no tenía fuerzas, o sea, era horrible, era una cosa horrible. Entonces, pues ahí fue Seguro cuando, alguna bacteria, algún proceso complicado, me imagino que ya lo erradicaste con antibiótico, o cómo fue el sí, tema sí, ahí. era como, es algo relacionado como con una alteración en la baba intestinal. Entonces Sí, eso me tenía, pero hoy día incluso todavía uno tiene sus achaques, claro. pero no como en esa época que lastimosamente me quedé quieto durante un año y pues ahí fue cuando pues me descartaron como baterista de Potato. Y pues después Porque, Manny me escribe, hey, vamos a hacer algo, nosotros tenemos ideas, vamos a desarrollarlas y pues ahí fue como empezamos. Y así es ¿cómo ha como, esa es sido, la historia. cómo te sientes tú desde que arrancaste, digamos, Cosmology, arrancaron hace ya prácticamente 3 años, pues este año digamos que son 3 años, eh, a hoy? ¿Cuál crees que es esa evolución y para dónde va Cosmology? Ya lo hemos hablado que pues hay una hoja de ruta, que vamos a fortalecer unos procesos, digamos que hay muchas cosas que pues les decido los que nos están viendo y nos van a ver posterior, vamos a hacer muchas cosas y digo vamos porque pues estamos trabajando en un proyecto bien bonito para este año, pero ¿cuál es esa evolución que tú ves de Cosmology desde que arrancó a hoy? ¿Y cómo lo ves a futuro? Pues Cosmology desde el principio, pues lo que más a mí me llamó la atención con Manny es que las cosas son muy organizadas, no es como que tú con los otros músicos tienes que estar, hey, vamos muchachos, hagámosle, 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 sino que con Manny las cosas se hablan y simplemente se hacen, o sea, entonces desde el Ujú, principio eso era lo que más nos ayudó como a avanzar rápidamente. Eh,
lo impresionante fue que de un momento a otro pasamos de hacer unas canciones y decir, no, pues es un proyecto muy chiquito, algo que estamos haciendo por improvisar, por ideas nuevas, por estar, por generar algo nuevo, pero pues no teníamos la idea de que iba a seguir progresando, íbamos a entrar a un estudio, íbamos a grabar un video con todo, o sea, muy organizadamente, y pues ahora con este proceso que estamos llevando contigo, ¿no? Bueno, ¿y qué crees que va a pasar de aquí a futuro? O sea, digamos que nosotros sabemos, ¿no? Internamente, pero tú cómo sientes este proceso evolutivo, porque yo creo que ustedes tienen... Dime. Hazme la pregunta de una vez. Vuélveme a hacer la Dale. pregunta. No, pero sí, no te afanes. Entonces, ¿cómo ves que este es ese proceso evolutivo? Ya sabemos que, digamos que la historia está dada en un proceso casi, digo improvisación, no es que sea, o sea, improvisación musical es como parte del proceso creativo, ¿no? Pero esto que nos estaba contando Manny, de que van a hacer como un bambuco, otras cosas, cuéntanos un poco más, y tú cómo ves eso a futuro de Cosmología. Me parece increíble, porque son versátiles y esto es increíble, son disciplinados, que esto es, muchachos, de verdad, en el mundo real, señores músicos, hay que ser disciplinados, hay que trabajar y hay que ser constante. Pero tú cómo ves no ese es como proceso. Que tú tocas bien y ya te volviste una estrella de rock, sino que no pasa. Con Cosmology lo que está proyectado es cosas a futuro muy grandes, o sea, nosotros queremos ir más allá de solo tocar, hacer presentaciones normales, sino entrar como a este mundo como de lo audiovisual, como ir un poco más allá de lo informativo a través de la música. Y pues nada, explorar nuevos ritmos de lo que venga, o sea, todos los ritmos nuevos que nos parezcan buenos, como dice Manny, si nos gusta y pues eso puede ir. Entonces, pues es básicamente eso. Lo que se vienen son cosas muy grandes y pues totalmente de solo experimentación. Bueno, entonces, para despedir, vamos a invitar a todas las personas que nos ven, que nos van a seguir viendo. Luego este video, más o menos el miércoles también lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para ir contando, pero lo que es importante es invitar a todos a que estén pendientes primero de las redes. Si no conocían a Cosmology, a partir de mañana lo van a empezar a reconocer, porque estamos con una estrategia acá con Kevin súper chévere que arrancamos mañana, es empezar a contar un poco la historia, ¿no? Y es contar la historia, es para ir contextualizando para lo que va a pasar a futuro. Entonces, no sé si les quieres recordar las redes a los que nos están viendo, cómo están en Spotify, cómo se llama el trabajo que lanzaron y que tienen pues colgado en todas las plataformas para que los busquen. Miren, no se pierdan la oportunidad de escuchar este Power Duo. Aparte son maravillosas personas, reitero, y son unos músicos muy, muy consagrados. Entonces, te dejo para que tú les invites y yo... Bueno, los quiero invitar a que nos sigan en todas las redes sociales. Pues en Facebook nos consiguen como Cosmology X, igualmente en Instagram, en YouTube también, Cosmology X, buscan ahí, que está muy fácil de encontrarnos en todas las plataformas habidas y por haber de música streaming, ahí vamos a estar. Entonces no se preocupen que ahí nos van a encontrar. Y cosas grandes es lo que se vienen, videos muy buenos, o sea, muchas ideas es lo que tenemos, entonces pues no se lo pierdan. Es más. Bueno, muchas gracias Kevin, muchas gracias Cosmology y Manny que está por ahí. La vida es maravillosa porque uno lo lleva a empezarse a juntar con las personas que tienen ganas de trabajar.